Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Yoga Estudio 19, al curso sobre el Tao Te Ching que está impartiendo el doctor José Eduardo Tapan. Qué gusto verlos otra vez por aquí. Espero que no estemos teniendo problemas con el sonido. Cualquier cosa me escriben por mensaje, por favor. Y pues bueno, como ya les había comentado, el doctor José Eduardo Tapan es licenciado, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM y maestro en Teoría Psicoanalítica por el CIEP. Y pues en su caminar por la antropología, historia, filosofía también, a partir del etnocentrismo crítico de Ernesto de Martino y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, es que hace una revisión sobre el Tao Te Ching, en donde no solo se trata de leer el Tao Te Ching, sino desde dónde se lee el Tao, frente a los prejuicios, obstáculos epistemológicos y todo aquello que dificulte la lectura del texto. Y pues bueno, le cedo la palabra al doctor José Eduardo y que disfruten el curso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora no hubo demasiadas preguntas, no hubo demasiados cuestionamientos alrededor del curso, pero quizá parte de lo que como pensé en comenzar ahora pueda ayudar a resolver algunas de las inquietudes y de los problemas planteados. Por favor, no dejen de hacerlo, ya que recuerden que esta primera media hora la vamos a dedicar precisamente a dar respuestas a todas sus preguntas, a todos sus comentarios, a toda la serie de cosas que surjan. Les quiero recordar que este curso tiene un doble propósito. O sea, tiene la idea, sí, desde luego, de leer el Tao Te Ching, de ver la influencia de Lao Tse en el pensamiento universal, pero también me parece muy importante que usemos la apuesta que estamos siguiendo para revisar nuestros propios esquemas de cómo pensamos las cosas, cuáles son los elementos que usamos para encontrar sentido. Porque precisamente lo que hace el Tao es obligarnos a abandonar esos viejos esquemas desde la razón, desde la intelectualización de las cosas. Y para eso, aunque les sorprenda a ustedes, no recuerdo bien si en la primera o en la segunda clase, cité un texto de Nietzsche que era sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Yo les decía que hay dos textos con el mismo nombre y que yo me estaba refiriendo al primero. Y ahora les voy a dar la bibliografía por si quieren trabajar ese texto de Nietzsche. El Tao nos obliga a hacer una apuesta en donde debemos concertar diferentes planos, diferentes lecturas, diferentes aproximaciones al conocimiento, pero también diferentes maneras de estarnos nosotros mismos como siendo tocados. O sea, no se trata de una propuesta desde la razón, desde la conciencia, sino en donde eso quede de alguna forma iluminado por este camino, que es lo que propone el Tao. ¿Se acuerdan del Yin y el Yang? Y que son conjuntos de opuestos, pero no que se excluyen, sino que son interdependientes. Entonces, no se trata solamente de un sentido, sí hay una relación beligerante entre el sí y el no, pero también una relación de interdependencia. Entonces, eso es lo que es importante en este pensamiento que aparece claramente en el Tao, en donde no podemos tener ese pensamiento lineal. O sea, siempre está concernido algo de lo otro. O sea, si decimos sí, algo del no está concernido. Si decimos bueno, algo de lo malo está tocándose ahí. Entonces, el tema es que Occidente nos ha llevado como a anatematizar, a enfrentar los opuestos, a que todo quede como
como planchado, desmanchado, en el ejercicio de la intelectualización. Recuerden, como mecanismo de defensa del yo, que es de lo que va a decir Nietzsche, ¿no? No hay lugar para la contradicción. Sí, no hay lugar para la contradicción, no hay lugar, todo se trata de que haya un cambio, todo es un continuo devenir. Todo lo que es occidente son cajas detenidas, ¿no? Él está el otro, como precisamente, bueno, yo les decía que parte de la influencia de este pensamiento, este, que nos lleva a poder cuestionar y que donde vemos cierta influencia de Lao Tse, decía yo, con ustedes estaba la propuesta de Heidegger, estaba el pensamiento de María Zambrano, está el de Lacan, y antes, digamos, de ellos, de estos tres, Nietzsche, desde luego Schopenhauer, o sea, estas ideas de pensar las cosas desde otro sitio, o sea, en el sentido de no haya cajitas, ¿no? Las cosas son más complejas. Una cosa es muchas cosas al mismo tiempo. O sea, hay relaciones de interdependencia entre los opuestos. Por ejemplo, en este sentido, fíjense lo que dice, este es el texto de Nietzsche, del que les estaba hablando, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es una edición de Tecnos y son unas hojitas, porque hay otro texto que es mucho más grande, pero básicamente lo que quiero es, les voy a decir unas pequeñas frases y van a ver lo pertinente que es esto para lo que estamos enfrentando del Tao. Dice, pero si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire, poseída del mismo patos como afecto, como pasión, como, como ese centro de afecto que afecta, y se siente el centro volante de este universo. O sea, lo que está queriendo decir Nietzsche es que nosotros sentimos el centro del universo, pero igual que cualquiera que estuviera en un proceso reflexivo se sentiría el centro del universo, y no, no lo somos, ¿no? Después nos dice, este orgullo ligado al conocimiento y a la sensación, es una niebla cegadora colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres. Los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño, pero también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter. Entonces, el orgullo ligado al conocimiento, bueno, esto nada más para que sepa, yo siempre he dicho, hay un Tapan Dixit, yo siempre digo que el orgullo es patrimonio de los estúpidos. La dignidad es humana, pero dice, ese orgullo ligado al conocimiento y a la sensación, niebla cegadora colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres, los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Entonces es esta idea incluso de pensar como si los procesos de pensamiento, como si la verdad, y eso lo vamos a ver en unos momentos cuando esté hablando precisamente de la epistemología poética, cómo efectivamente aún ahí vamos a encontrar cómo hay todavía restos de esta manera de intelectualizar, de racionalizar y de no permitir que otras operaciones superiores de la conciencia, como el discernimiento, como lo que hablábamos también de las consideraciones. Recuerde que considerar significa poner bajo las estrellas, es simplemente extraponer, ¿no? Entonces, esas partes de otros mecanismos que nos ayudan a hacernos de conocimiento sin que eso tenga que quepa en estas cajitas, ¿no? De lo racional. Y después, en una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Se encuentran tan profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños, su mirada se limita a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe formas,
su sensación no conduce a ningún caso a la verdad, sino que se contenta con recibir estímulos como si jugase al tanteo con el dorso de las cosas. Entonces, es importante, ¿no?, esta parte en donde Nietzsche está hablando de, en una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley que nada es concebible, o sea, en la cuestión de los hombres, sino que estar siguiendo, revoloteando alrededor de eso. Y que el pretexto pueda ser, disque buscar una verdad, cuando en realidad la verdad es simplemente el pretexto para seguir revoloteando. Y para finalizar, dos citas más. Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en ese mismo sitio y además la encuentra, no hay nada que vanagloriarse de ello, porque en esa búsqueda y en ese descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y el descubrimiento de la verdad dentro del recinto de la razón. Si doy la definición de mamífero y a continuación, después de haber examinado un camello, declaro, he ahí un mamífero, no cabe duda de que con ello se ha traído a la luz una nueva verdad, pero es de valor limitado. Quiere decir, es antropomórfica. Se cabe de cabo a rabo y no contiene un solo punto de que sea verdad en sí. El que busca tales verdades, en el fondo, solamente busca la metamorfosis del mundo en los hombres, aspira a una comprensión del mundo en tanto que humanizada y consigue, en el mejor de los casos, el sentimiento de una simulación. Esa es parte de lo que ha sido la tradición del pensamiento humanista, que ha estado siempre proyectando sobre las cosas estos deberes, estas cosas, estas ambiciones, este ejercicio de la razón, esta idea de que los seres humanos somos un animal racional y entonces descansamos en la razón y todo este tipo de cosas, que es parte, bueno, nada más como colación de lo que yo les decía a ustedes que paradójicamente Confucio hace. O sea, Confucio es el que apuesta a la razón, a diferencia de Lao Tse, que hace otro tipo de apuestas. Entonces, aunque en la historia después hubo estas hibridaciones entre el pensamiento confuciano y taoísta, hubo ahí una serie de mezclas y de eso, que al final del curso estaremos hablando de algunos de los filósofos chinos que se inclinan de un lado y que se inclinan del otro, más del corte budista y más del corte de Lao Tse, para que podamos ver cómo eso se ha dado. Pero efectivamente este ejercicio de la razón ha sido algo que ha caracterizado la soberbia de la condición humana y que lo que hace es proyectar sombras, porque lo que hace es antropomorfizar las cosas, las convierte en una cuestión muy parecida a lo que son los recipientes, los métodos que usamos para conocerlas, pues estamos simple y sencillamente verificándolos, no conociendo las cosas. Por tanto, olvida que las metáforas intuitivas originales no son más que las metáforas y las toma por las cosas mismas. Solo mediante el olvido de este mundo primitivo de metáforas, solo mediante el endurecimiento y perfección de los fogosos torrentos primordiales, compuestos por una masa de imágenes que surgen de la capacidad original de la fantasía humana, solo mediante la invencible creencia en que este sol, esta ventana, esta mesa, son una verdad en sí. En resumen, gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida de sí mismo como sujeto y, por cierto, como sujeto artísticamente creado, vive con cierta calma, seguridad y, como consecuencia, puede salir a advertir lo que se le muestra al mundo. Entonces, como ya en este texto de Friedrich Nietzsche, que les digo que es de una época temprana, es un texto de 1873, cuando formula esta propuesta,
con una crítica clara al sentido de la razón, del antropomorfismo, de estar pensando bajo nuestros propios esquemas, y entonces decir, bueno, ¿cómo vamos a aproximarnos a todo esto, no? Todavía quedan un tiempo para que sigamos con todo esto. Espero que las preguntas y los temas que me sugirieron como para que aclarara, espero que todo esto que les estoy mostrando quede más o menos contestado. Este es un texto que se llama Filosofía y Poesía de María Zambrano. Ella es discípula de Ortega y Gasset. Entonces, como ustedes saben, Ortega y Gasset asimismo es heredero de toda la tradición de la filosofía alemana, de todo el pensamiento, digamos, del que es también heredero Heidegger. Entonces, siempre tiene esta idea de pensar las cosas como lo hace Heidegger y como lo hace Ortega y Gasset, del lado de la ética, de cómo se viven las cosas. No se trata de que pensemos como la crítica que está haciendo Nietzsche, que estemos hablando de la verdad, como situados en quién sabe qué lugar, que podemos pensar en la verdad como un ejercicio intelectual, racional, en donde nuestra mente es capaz de aproximarnos a eso en este proceso, cuando este proceso, a la luz de todo lo que estamos viendo, pues es muy pobre. O sea, es importante, pero pobre. O sea, no es suficiente, ¿no? Entonces, requerimos de otro tipo de cosas para que le den mucho mayor densidad y mucho mayor complejidad, porque de lo que estamos hablando, cuando hablamos de esto del Tao, estamos hablando de la verdad, pero de la verdad en el sentido, la verdad de la condición humana, la verdad de las cosas, incluso de la verdad, no solo de las cosas como algo que está ahí, sino de cómo le hago yo en este ejercicio de poder aproximarme a eso, a la experiencia, al conocimiento, a la cosa, a mí mismo, cómo estoy jugado yo en esa tarea de conocer, cómo eso que estoy conociendo está siendo ya de alguna forma, como nos advierte Nietzsche, en ese sentido como de imágenes, fantasías y cosas, y cómo si yo no advierto toda esa serie de elementos con los que cubro las cosas, los fenómenos, los objetos, pues lo único, si no lo advierto, lo único va a ser un espejeo. Voy a estar refiriéndome a mis propios esquemas y no voy a estar obteniendo nada distinto a lo que estoy poniendo allí. María Zambrano, aquí hay un juego, porque nos muestra cómo la tradición de la filosofía se ha construido. Mejor más que leérselo, se los voy a conversar. María Zambrano nos está mostrando cómo las tradiciones filosóficas se han tenido que desligar en Occidente, que bueno, eso es una cosa simpática porque no hay pensamiento filosófico no occidental, ¿no? Todo lo otro son pensamientos de otro tipo, teológicos, éticos, estéticos, pero digamos, propiamente algo que podemos considerar filosofía se da con los presocráticos, ¿no? A partir de desligar las preguntas sobre la teología, sobre el mundo y cómo ese mundo ha sido construido por los dioses o por la voluntad de los dioses o por la operación de los dioses. Los primeros que desligan la pregunta a las cosas y van a la naturaleza de las cosas, a los principios que forman las cosas, sin meter a Dios, son los padres de lo que nosotros llamamos filosofía. Entonces, lo que hace María Zambrano es mostrar cómo la filosofía y la poesía se tuvieron que desligar y cómo el ejercicio de la razón, de la intelectualización, como un bien superior, vuelvo a decirles, ese bien superior, esa idea de la razón como un principio esencial señalado por Dios, dado a nosotros y donde tenemos que nosotros gravitar porque es lo que nos hace ser lo más humanos posibles, que es la base del humanismo. Bueno, pues ya está en Confucio. Confucio piensa exactamente así. O sea, entonces todo esto, y además algo importante en Confucio, es esta idea donde él está pensando siempre del lado del soberano. O sea, él no está pensando, esto es relevante porque cuando veamos a los pensadores, uno de sus discípulos más importantes, que además es alguien a quien Lacan cita continuamente en el seminario 18, es un discípulo detractor de Confucio,
porque él lo que está proponiendo es una idea mucho más en donde no es el rey, no es el soberano, sino es precisamente ¿cómo se llama? El pueblo, el que de alguna forma puede de alguna forma operar, ¿no? Entonces, pero de eso vamos a hablar en las últimas clases, ¿no? O sea, de lo que va a ser este, los discípulos de Confucio y de Lao Tse. Pero bueno, en este sentido entonces entendemos que María Zambrano, bajo este esquema en donde la filosofía entiende esta soberbia, esto que critica Nietzsche, esto fue entendido por muy pocos. O sea, porque la filosofía sigue en este proceso, es que la filosofía es muy grande, pero bueno, muchos de los filósofos siguen este proceso de desnaturalización del pensamiento y convertirlo en ejercicios de la razón. Y entonces se habla del ser, se habla de entificar, se habla de la ontología, y por ejemplo, nada más para que vean los problemas, o sea, estas partes tan racionales, de repente llega Heidegger y dice, a lo largo de la historia del pensamiento humano, no hemos tenido jamás un estudio ontológico serio. Ninguno, nadie lo ha hecho. Siempre que se ha pensado en el ser, se ha pensado en el ser ontologizado, onticado. O sea, tiene un valor óntico y siempre entificado, siempre a la duda de un ente. Entonces, no es el ser en tanto ser, sino el ser en tanto el ente es, o en tanto el fin que tiene. Y de repente dice, por eso es que me tengo que pensar yo en ser y tiempo, porque eso siempre ha estado confundido. Siempre se ha pensado de esas formas. En todo este ejercicio, lo importante para el propio Heidegger es que él advierte que para pensar las cosas tiene que involucrarse en ellas y que se da cuenta que, por ejemplo, el ser del que se puede hablar no es algo que pueda ser objetivable, sustancializable, sino que es transitivo, es algo que se va, que está haciendo en el camino o no es. Está en el camino, es. No hay camino, no es. Pero, para ponerlo en estos mismos términos, una persona que está detenida, que está pensando, que está haciendo una serie de cosas, pues no es, no está haciendo. Y entonces, María Zambrano, en este contraste, nos muestra cómo para ella la producción poética habla de otras esferas de la condición humana, de toda esta serie de las pasiones, de toda esta serie de las contradicciones, de toda esta parte de donde no es necesario que haya una reglamentación para poder decir las cosas y que se aproxima incluso en el pensamiento poético, donde no es necesario ningún tipo de, de criterios que lo vayan normando, que lo vayan siguiendo. Lo cual, digamos, si lo pensamos estilísticamente, podríamos estar de acuerdo con María Zambrano. Pero el tema es que tampoco está ahí esta parte de usar a la poesía o del pensamiento poético, porque también, así como decíamos que filosofía, no podemos decir filosofía porque no existe. Hay filósofos y muchos filósofos, y hay un filósofo que dice una cosa y otro que dice otra, y nosotros como que hablamos universalmente, decimos la filosofía, y híjole, eso es muy equivocado. Lo mismo en la poesía. La poesía es muy complicado decir la poesía, el pensamiento poético, porque del pensamiento poético al que estamos refiriéndonos para poder apostar al Tao, tiene que ver con ese pensamiento poético que de alguna forma, o sea, si pensamos, por ejemplo, en Góngora, y estamos viendo los problemas que Góngora se atreve a pensar con su poesía, lo que Góngora nos quiere mostrar es la enorme complejidad que existe en la vida cotidiana, en los sentimientos, en las cosas más mundanas, entraña una riqueza monumental. Casi la historia de la humanidad se está refiriendo a un suspiro. Eso es lo que hace Góngora. Entonces, pero para ello, la lectura de los poemas de Góngora, gongorinos, son de una complejidad enorme, ¿no? No por ello a Lacan lo llaman el gongorino del psicoanálisis, porque está en más o menos con la diferencia de Góngora, que sí hay un canon que nos permite comprenderlo, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces,
María Zambrano juega con esta idea donde hay que construir una especie de diálogo entre lo que es, para dar cuenta de lo que es, digamos, la verdad, en este sentido, ya no detenida, ya no la verdad desde alguien, desde un sujeto que se sienta y habla de la verdad, sino que habla desde la verdad, es desde, produciendo o sea, un saber, para decirlo en este sentido, verdadero, en el sentido mismo de la operación, del despliegue de lo que está, sí, solo sí está concernido en eso. Entonces, de esa poesía estamos hablando, de la poesía en donde la gente está concernida en esas poesías, ¿no? Porque también hay la poesía del oficio del relojero, en donde vemos poemas perfectos, pero como una filosofía perfecta que no está lo humano ahí, ¿no? Es como una operación de relojería extraordinaria, ¿no? Y para ello, y para finalizar con esta media hora, quisiera leerles unos poemas que creo que nos pueden ayudar a caminar en este sentido de echarnos un clavado a profundidad en el Tao. Este es de Jaime Sabines. El poema se llama Del mito. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Esta forma tan simple como de hacernos en un poema, mostrar esta idea heideggeriana del Dasein, del ser siendo transitivamente hacia la muerte, donde esta muerte lo que hace es llenar de sentido, de posibilidad a la vida. Lo mismo que cuando se habla en esta idea de lo obsesivo, que lo que hace es posponer, 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 no vive, porque lo que le teme es a la muerte. Entonces siente que en estas posposiciones lo que hace es engañar a la muerte. Y ahora, un poema, bueno, no sé, creo que son dos poemas de Rubén Bonifaz Nuño. Dice, cada día levanto entre mi corazón y el sufrimiento que tú sabes hacer una delgada pared, un muro simple, con trabajo solícito, con material de paz, con silenciosos bienamados instantes, alzo un muro que rompes cada día. No estás para saberlo. Cuando a solas camino, cuando nadie puede mirarme, pienso en ti. Y entonces algo me das sin tú saberlo, tuyo. Y el amor me acongoja, me lleva de tu mano a ser de nuevo el discípulo fiel de la amargura, cuando desesperadamente trato de estar alegre. Porque soy hombre, aguanto sin quejarme que la vida me pesa. Porque soy hombre, he conseguido que ni tú misma sepas que estoy quebrado en dos, que disimulo, que no soy yo quien habla con las gentes, que mis dientes se ríen por su cuenta mientras estoy aquí detrás llorando. Yo sé que inútilmente me defiendo de ti, que sin trabajo me tomas por la fuerza o me sobornas con tu sola presencia. Estoy vencido, ni siquiera podrías evitarlo. Hasta en mi contra estoy de parte tuya. Soy tu aliado mejor cuando me hieres. Es maravilloso, ¿no? De Rubén Bonifaz. Y otro, de hecho van a ser dos poemas más, tres poemas más. Uno es de Antonio Machado, Proverbios, que desde luego si saben la canción de Serrat, la podrán decir conmigo, que dice, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Esto es importante, porque siempre pensamos de cuál es el camino, cuáles son las metas, cómo fijar, cómo orientar mi camino, cómo debo orientar mi vida, y empezamos a comprar esos manuales en Sanborns de la vida correcta debe ser vivida o ¿no? Esas cosas.
Y entonces nos dice cómo deben ser todo este sentido como y lo que nos dice el Tao, Tao es camino. Y precisamente lo que vamos a revisar en el Tao es que el camino es camino y no tiene una dirección. El camino es caminando, transitivo, siendo, si no, no es camino. Entonces, ¿cómo? Por eso les decía, cómo a veces necesitamos para esas cosas tan simples que fueron escritas hace 2500 años, pues ya tenemos herramientas 2500 años después, a partir de muchas cosas, para tener pequeños elementos, pequeños instrumentos para poder dirigirnos al Tao, ¿no? Y aquí dice Machado, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Esas lanchas que pasan y que van dejando su estela, pero conforme se van alejando, la estela se va borrando. Y eso fue el camino. Entonces es esta parte donde se está haciendo. Y donde no se está haciendo, no se está. Ni se está haciendo, ni es alguien. ¿No? Esta idea del automatismo, o sea, nuestra civilización y todo esto, precisamente nos lleva a estar en estas condiciones automáticas, zombies, en estar sin ser, en estos modos totalmente fuera de la responsabilidad subjetiva, ¿no? En nuestra existencia. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, en donde no hay la vereda, no hay esta parte como las estaciones del tren, ¿no? Que hay uno, dos, y uno espera que así sea la vida, como que uno va subiendo las estaciones, y no hay tales estaciones, ¿no? Sino camino sobre la mar. Uno va a donde aquí la verdad del deseo lo vaya uno guiando. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, yo ando los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta ver, me gusta verlos pintarecer del sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Sigue el poema, pero era esta parte para que vieran ustedes cómo esto está tan cerca de lo que es el espíritu de la propuesta del Tao, ¿no? Y después de Octavio Paz, un poema, dos poemas, dos poemas. El primero se llama Silencio. Así como el fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota el fondo del silencio, otro silencio, aguda torre espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube cae recuerdos y esperanzas. La pequeña mentira y las grandes, y queremos gritar en la garganta, se desvanece el grito, desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Me parece maravilloso esta idea, porque si se acuerdan, parte de lo que el propio Tao está diciendo es que el silencio no existe, la vacuidad no existe, la falla no existe, la falta no existe, si no es en relación al todo, a lo completo. O sea, lo masculino no existe por sí mismo, o lo femenino no existe por sí mismo. Se requiere lo masculino para que exista lo femenino para que exista lo masculino. El silencio requiere del ruido, del estrépito, lo vacío de lo lleno. Entonces, solo en ese juego, en donde podemos reconocer en este sentido, por ejemplo, dice, así como en el fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que otra música enmudece. Y en este sentido, en donde este enmudecer
este silencio, esta condición es producido por la nota, por la vibración de la nota, por eso que está surgiendo. Si no hubiera nota, no habría silencio. Necesitamos entonces, en Freud, en Yo y el Ello, nos habla precisamente de la pulsión de muerte, ahí habla de la pulsión de muerte, como el silencio a la algarabía, como esta parte así del ruido requiere del silencio, ¿no? Después otro poema, ya con esto los dejo de poesía y entramos al Tao. Es un poema de Octavio Paz que se llama Decir y Hacer, está dedicado al lingüista Roman Jakobson. Y nuevamente van a ver cómo todos estos elementos nos van a ser útiles cuando empecemos a meternos a navegar el Tao. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. ¿Es así más real? Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran y las palabras se abren. Bueno, espero que esto nos ayude más o menos a entender esta parte donde ya no estamos solos para poder entender el Tao, ¿no? O sea, ya tenemos una larga tradición de ejercicios que como estaba diciéndoles Sandra, a partir de esta propuesta crítica del etnocentrismo crítico, de estar revisando continuamente la manera en que pensamos, cómo lo occidentalizamos, cómo lo antropomorfizamos, cómo lo metemos en este canon cultural de nuestro periodo histórico para que sea comprensible, todo eso, cómo tenemos muchas herramientas para poder tomar distancia y darnos cuenta que esas son trampas. Y podemos hacer, evidentemente, entonces con este ejercicio del Tao, revisar el Tao y las trampas que tenemos para llevarnos siempre a reproducir este canon, a no reconocer estos sesgos culturales que nos impiden, pero el tema es de que nos impiden aproximarnos al Tao y a nuestra existencia. O sea, si nuestra existencia no está complejizada como lo es el Tao, nuestra vida es una condición muy chafa, ¿no? Todo unidimensionalizado, todo en un solo plano. Parte de lo que hemos estado revisando del Tao, hemos estado revisando lo que son les llaman capítulos a cada una de estas ideas que se van poniendo. Ya habíamos revisado el primero, estábamos revisando también el segundo, pero me parece importante, quiero que revisemos el segundo y quizá el cuarto, pero en 3 versiones diferentes. Tengo 4 versiones. Y bueno, si alguno de lo que está escuchando tiene la versión traducida y prologada por esta Úrsula K. Le Guin, pues le encargaría que me sacara una fotocopia del texto, porque ya no se consigue. Lo he estado tratando de conseguir y es muy difícil. Y la verdad no es porque sea estrictamente una sinóloga connotada, sino porque soy un fan de ella como literata, ¿no? Y bueno, también un admirador de su padre, de Kroeber, ¿no? El antropólogo especialista en California. Entonces, Úrsula K. Le Guin tiene un prólogo y una traducción del Tao Te Ching. Bueno, entonces, fíjense, les voy a leer el 2, el capítulo 2.
Todo el mundo toma lo bello, todo el mundo toma lo bello, dice lo bello, todo el mundo toma lo bello por lo bello y por eso conoce qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien y por eso conoce qué es el mal. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno del otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por eso, el sabio adopta la actitud de no obrar. ¿Se acuerdan de esa partícula esencial del Tao, que es el Wei Wei, que es que decíamos que no es el no obrar, no es no actuar, porque también esto nos lleva a un sentido como muy alejado al espíritu de Lao Tse. Se trata de no obrar desde el yo, no obrar desde la conciencia, no obrar desde las meditaciones. Bueno, meditación en el sentido de meditar budista, sí, porque después el Zen, desde donde se nutre, ¿no? De las intelectualizaciones, de las racionalizaciones, desde el yo, desde la conciencia, desde la razón. Eso es lo que, ese es el no actuar desde ahí. Ese es el Wu Wei del Tao, ¿no? Entonces dice, por eso el sabio adopta la actitud de no obrar y practica y hace una práctica sin palabras. Todas las cosas aparecen si su intervención nada usurpa ni nada rehúsa, ni espera recompensa de sus obras, ni se atribuye la obra acabada, y por eso su obra permanece en él. Ahora les voy a leer otra versión. Felizmente estas versiones las tenía antes del coronavirus, porque si no, no hubiera salido a la biblioteca a comprarlas. Pero bueno, dice, cuando sobre la tierra todos, ese es el mismo, ¿eh? Acuérdense cómo comenzó aquí. Dice, todo el mundo toma lo bello por lo bello y por eso conoce qué es lo feo. Y aquí dice, cuando sobre la tierra todos reconocen la belleza como belleza, así queda constituida la fealdad. Cuando sobre la tierra todos conocen la bondad como bondad, así queda constituida la maldad. Por ser y no ser, crecen juntos. Lo fácil y lo difícil se complementan el uno con el otro. Lo largo y lo corto se desarrollan juntos. Alto y bajo van unidos. Voz y tono se hallan unidos. Y antes y después no están separados. Así también lo hace el sabio. Descansa en la obra sin obrar. Instruye sin hablar. Aunque todas las cosas destacan, él no las rehúsa, él no crea, ni posee nada, sin actuar, ni conservar nada. Deja la obra concluida, no continuando nada y no permaneciendo jamás en lo excluido. Y entonces aquí queda, el sabio gobierna de modo no, esto se dice aquí, todas las cosas aprendidas por evolución, nada usurpa y nada rehúsa, ni espera recompensa de sus obras, ni se atribuye la obra acabada. Y aquí dice, deja la obra concluida, no continuando nada. Esta es una versión, y esta es otra versión. Cuando los hombres conocen que la bondad es buena, entonces saben que la maldad existe. Cuando los hombres conocen la belleza, es bella, entonces saben que la fealdad existe. Así, ser y no ser se engendran el uno al otro. Difícil y fácil se complementan el uno al otro. Largo y corto son relativos el uno al otro. Alto y bajo se acompañan el uno al otro. Sonido y tono se armonizan el uno al otro. Antes y después
se suceden el uno al otro. Por lo tanto, el sabio enseña sin palabras, obra sin wu wei, sin acción. Sin embargo, nada queda sin realizar. Cuando la existencia se manifiesta, no se opone a ella, actúa, pero no se apropia. En la obra realizada no exige que la reconozcan méritos y es porque no pretende el mérito que éste no se le puede arrebatar. El tema, quieren que les diga, esto es muy interesante del Tao. Como recuerden que son, digamos, son ideogramas, sinologismos, como quieran llamarlo, pero digamos, la escritura china, pues no existe traducción. O sea, finalmente una representación está hablando de muchas cosas. El Wu Wei, se los voy a poner, que representa, recuerden que Wei significa la cuestión de actuar. Este es el Wu Wei. Así se escribe Wu Wei. Y es esta parte donde recuerdan que Wu significa no. O sea, Wei, actuar. Entonces el Wei sería como actuar desde la razón, desde la conciencia. Entonces dice, no actuar así. Por eso no es no actuar, sino no actuar de esa manera. No bajo esos principios. Entonces lo interesante de esto es que entonces, ¿cuál es la traducción correcta? No existe traducción correcta. Porque además es importante pensar que lo que fue, recuerden que lo que hemos estado hablando también, es que estrictamente, no sabemos de verdad, si, o sea, sabemos que alguien reconocido como Lao Tse escribió, y recuerden que Lao Tse, volvemos a esta parte, Lao Tse no es un nombre de pila, sino Lao Tse significa viejo maestro. Y yo les decía al principio que es exactamente como Homero, ¿no? Homero que escribe la Ilíada y la Odisea. Pero Homero tampoco es una persona. Homero es un homérida, es un escritor, como una serie de personas que estaban escribiendo. Entonces, Lao Tse, el viejo maestro, hubo muchos viejos maestros. Confucio es otro Lao Tse, es otro viejo maestro. El tema del viejo maestro escribe una serie de ideas, se calcula entre 37 y 32, que es el núcleo duro del Tao. Y después, 150 años después, se escribe el resto. Ese resto lo escribe una persona o varias personas, no lo sabemos. Lo que sabemos es que se encontró un texto posterior a este texto que tiene ya la versión completa de lo que nosotros conocemos el Tao. Y nosotros no conocíamos este primer núcleo duro sino hasta 1973. En el 73 y en el 93 son los momentos en que empezamos a entender cómo históricamente se fue construyendo el Tao. O sea, antes se pensaba que el famoso Lao Tse había escrito todo el Tao. Y ahora nos damos cuenta que han sido procesos, por lo menos entre el primer Tao y el Tao que conocemos, ha habido 150 años. O sea, hubo 150 intervenciones, lecturas, propuestas, todo eso. Y en esas 150 años hubo influencias también. Y lo mismo de un lado para otro. O sea, hubo influencias confucianas sobre el pensamiento de Lao Tse y hubo influencias de Lao Tse sobre el pensamiento confuciano. Hubo mezclas. Y recuerden también ustedes que además hacia el 300, o sea, 200 años después, más o menos, es cuando empiezan a entrar las ideas de Buda en el pensamiento chino. Y entonces ya son las traducciones, fíjense, de chinos que habían estado influidos ya por o sea, estamos hablando 250 años por lo menos después de las enseñanzas del núcleo duro de la propuesta del Tao, 150 ya del Tao más completo, en donde desde ahí se hace un ejercicio de traducción de los textos védicos, o sea, del texto budista, al texto chino. Se está 200 años en China, 250, 300 años más o menos en China, y de ahí migra a Japón. Y en Japón se hibrida. Entonces, fíjense, ya estamos viendo de que en ese Kamsi ya está Buda, está el pensamiento budista, está el pensamiento, varios filósofos o pensadores chinos, no solo
Confucio, Lao Tse, como 4 o 5, y después de ahí llega a Japón, donde el shintoísmo, que es ese pensamiento fuerte con la naturaleza, el budismo, crea el budismo zen. Entonces, estamos hablando de unas influencias culturales en ese espacio, en donde ya el Tao que nos llega a nosotros es un Tao que ha caminado por muchas influencias. Entonces, ¿qué es aquello que verdaderamente dijo Lao Tse? Digamos, el personaje al que nosotros llamamos viejo maestro. Híjoles, tenemos ese núcleo de ideas encontrado en 1973. ¿Cómo llegó ahí? Fue escrito por él. ¿Cómo? Hay mucho misterio, hay muchas ideas, hay muchas cosas, pero así como un seguimiento claro, ¿no? Entonces, eso es lo importante, fíjense además, que desde el Tao tendríamos que estar poco preocupados por una lectura del verdadero Tao, porque sabríamos que no hay verdadero Tao, sino el Tao, verdadero Tao, será aquella lectura en donde nosotros quepamos y podamos concernirnos y podemos dialogar y podamos construir toda una serie de circunstancias y de cosas, ¿no? O sea, de cómo nos permitimos ser tocados por eso, cómo permitimos que eso nos ilumine y nos haga, le dé a nuestra existencia este sentido de porvenir, desde el punto de vista de porvenir, de tránsito, de camino, de lo que hablábamos, de reconocernos en ese camino, ¿no? En ese caminar. Entonces vamos a la versión que es la que yo les he estado, a la que ustedes tienen acceso, que está en internet. Bueno, de hecho hay varias en internet. De hecho me compré un nuevo libro, otro Tao, una versión muy importante para los pensamientos sinológicos, pero que a mí no me gustó absolutamente nada. Está muy influido. Después, si quieren, la siguiente vez examinamos alguno de los capítulos para que se den cuenta cómo, a mi manera de ver las cosas, está muy influida por el pensamiento de Confucio. O sea, ya es una versión muy confuciana. Y aparte, el propio traductor se ve que él mismo está como en ese ejercicio de hacerlo desde Confucio, donde él quiere encontrar las relaciones que hay entre el pensamiento de Confucio y Lao Tse para encontrar las regularidades y entonces lo traduce desde esas regularidades, ¿no? Por ejemplo, Tao lo traduce por vida y no por camino. Y eso ya implica algo como de que si existiera una vida. Y precisamente lo que muestra el Tao es que no existe una vida si no es en el camino. Quien está detenido no está vivo. Entonces no podemos pensar en la vida, sino en el camino. Y como efecto del caminar es que hay vida, ¿no? Y entonces volvemos al 2. Entonces, todo el mundo toma lo bello por lo bello y por eso conoce lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien y por eso conoce el mal. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil, lo largo y lo corto, se forman el uno del otro. Esto es importante entonces, cómo de alguna forma en nuestro propio pensamiento, cuando queremos aislar las cosas y no entender este mecanismo de operación, que además quiero decirles que Lacan, cuando está hablando, por ejemplo, del significante, recuerden que en el significante en Saussure es una imagen acústica, por lo tanto es una palabra. O sea, si yo digo perro, eso es un significante. Entonces yo pongo un significado y entonces ¿a qué estoy aludiendo cuando uso la palabra perro? Ese es el significado. Entonces la imagen acústica, que es lo que se produce, que además es una imagen sonora y que al mismo tiempo puede ser representada gráficamente, si se escribe. O sea, entonces ese es el significante. Pero en Lacan, a partir del seminario 6, 7, nos dice el significante no significa nada. Y 2, el significante es la diferencia en su forma más pura. Por lo mismo,
Si el significante es la diferencia más pura, estamos hablando de esto, en donde bello y feo es diferencia. Lo bueno y lo malo. Existe lo bueno y lo malo por la diferencia entre lo bueno y lo malo. Quito lo malo, desaparece lo bueno. Lo fácil y lo difícil se dan por la diferencia entre lo bueno y lo... Entonces son sistemas de pares de opuestos complementarios. Entonces un sistema binario, que esa es la base sobre la que se erige un complejo, después sistema de 3, de 4, después se va multiplicando hasta que nos damos cuenta de que se trata de una cuestión, por ejemplo, en donde la lógica actual, la lógica que tenemos fractal y la lógica cuántica y todo ese tipo de cosas nos iluminan como para ver cómo suceden esos procesos de pensamiento, de ser, de actuar, donde a veces todo está metido en una compleja red, donde no es una linealidad, no es un significante que refiere a otro significante, sino un significante que refiere a múltiples significantes y todos los significantes entendidos como unidades de diferencia, no como a la palabra. Porque es como si yo me quedo con bello o me quedo con feo. O sea, para que exista lo bello requiere de lo feo. Se relacionan. Entonces son binarios que se incluyen, que se necesitan, que hay una interacción, una interrelación. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto. ¿Qué es lo largo? No existe lo largo. Si no tengo algo que es más, si tengo algo que es de este tamaño y algo de este tamaño, esto resulta largo frente a esto. Pero si desaparece esto, esto no es algo. Lo largo no es algo. Será largo en relación a lo corto. Lo próximo existe en tanto a lo distante. Entonces, esta parte en donde este conjunto de opuestos yin-yang, de lo que está hablando continuamente el Tao, este sistema de opuestos interdependientes, esa es la palabra, interdependencia de ellos, que constituyen esta cuestión, es lo que nos está llevando precisamente en ese sentido de que no sea el ejercicio de la intelectualización, de la racionalización, de la conciencia, lo que está guiando. Esto parece propaganda, pero, y bueno, quizá lo sea, pero también es esta parte donde tuvimos que esperar mucho, quizá primero con Heidegger al Dasein, al ser que es siendo transitivamente, gracias a la idea de su fatalidad, de su fin, que existe, y desde ahí la lectura que hace Lacan, en donde lo que se trata es del ser, de que la única posibilidad, digamos, ontológicamente posible para ser pensado este ser es transitivamente. O sea, no hay ontología, no hay un retrato de decir, esto es esto, soy totalmente Palacio. Eso no existe desde esta perspectiva. En este sentido de la transitividad, solo hay verdad en tanto esta relación con el deseo, con lo que somos. Y eso que somos no es algo que podamos saber desde la razón o desde la conciencia. Incluso la razón y la conciencia y el yo puede sorprenderse de eso que somos. Y de repente estamos siendo una serie de cosas y decimos, wow, qué maravilla. Yo hasta pensaba que ni me gustaba eso, que ni quería eso, y resulta que sí, porque el yo siempre nos lleva al extravío, siempre nos lleva a las certezas. Por eso a ese actuar desde ahí, desde el güey, siempre estar desde el güey, no desde el güey, de esa inacción de allí. ¿Me explico? Entonces, por eso necesitamos de esa inacción de allí, por eso necesitamos de lo completo para que aparezca lo faltante. Por eso, entender esta parte del yo que nos lleva a la totalidad y todo eso, nos advierte que cuando estamos en el juego de la totalidad, del completo, de tener todas las herramientas, todas las certezas, todo el conocimiento, eso nos está llevando al güey. Y lo opuesto será que emerja el wu wei, decir, no es eso. Eso está en el territorio de las ilusiones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer el número 4. El Tao es vacío, imposible de colmar, y por eso
inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas. Suaviza sus asperezas, disuelve la confusión, atempera su esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. Aquí está lo del polvo y está la famosa canción de Kansas, ¿se acuerdan? El polvo en el viento. Este polvo que también está en el poema de Borges, esta parte de ese polvo del camino, de los caminantes que han estado caminando ese polvo, en donde solo hay polvo cuando hay movimiento, cuando hay fuerzas que están allí y que están relacionándose con la tierra, con el aire, en esas cosas. Entonces dice, el Tao es vacío, el camino es vacío. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Estamos hablando de que este sentido de transitividad, en donde quizá el yo quiera llevarnos a decir, oye, esto estuvo fenomenal, quiero volverlo a hacer, y ahí está la trampa. Ese ya no será posible. Eso ya no podrá volver a ser. Las cosas fueron y se acabaron. Y solo fueron siendo transitivamente en esos momentos. Y a lo mejor el yo, la conciencia, la razón, quiere volver a esos momentos, pero ya no volverá a esos momentos, sino se permite que cada momento sea ese momento distinto, desemejante de los otros momentos, en donde haya esa posibilidad de encuentro, es decir, de camino, de un camino vacío. Entonces, para que surja precisamente todo esto, ¿no? O sea, no puede surgir, si tenemos una meta, ya no surge nada de lo espontáneo, de lo natural, estamos persiguiendo la meta y ya nos olvidamos del camino. Entonces, el Tao es vacío, imposible de colmar. Esta parte es importante porque también hay un sentido donde suponemos que no es importante el camino, sino los méritos, la meritocracia, los títulos, las cosas que vamos haciendo en ese camino, las colecciones de objetos que dan cuenta de este tránsito que hemos tenido en esta vida. Entonces, los títulos universitarios, el dinero, los satisfactores, como constancias de nuestra existencia, ¿no? En esto está. Y no en el sentido de que si hacemos eso, ya nos alejamos del Tao. Estamos llegando a una propuesta totalmente alejada al Tao, ¿no? Entonces, el Tao es vacío, imposible de colmar y por eso inagotable en su acción. Inagotable en su acción. Porque es verbo. Recuerden que el Tao es verbo. El ser es verbo, es acción. No puedo pensarlo como no verbo, es pensarlo desde la filosofía. Es pensarlo fuera de la poesía. La poesía nos hace que el ser siempre es verbo, siempre es acción, siempre hay un sujeto en un verbo, en una acción. Entonces, y la verdad de la que habla el psicoanálisis es verbo, es ese momento de acción en donde haya un verbo, en donde haya una total, donde esté el sujeto totalmente, bueno, totalmente, pero digamos, donde el sujeto pueda estar concernido, esa es la verdad, en donde fue concernido, lo cual no puede ser agendable, no puede ser rastreable más que a posteriori. Fui en esos momentos, me encontré en esos momentos. Y si quiero volverlo a agendar y volver a caminar, pues, y lo que busco es eso, pues ya encontraré otras cosas, ¿no? Pero no eso. Y si yo no estoy dispuesto a las otras cosas, pues estaré viviendo en la frustración de lo que fue y no de la maravilla de lo que fue será la piedra de todo lo que será, de lo maravilloso que viene por advenir, de todo, cómo todo esto perdido, todo esto ocultado, pacificado por por tanto tiempo, por tantas cosas postergadas, por todo ese tipo de repente es, ¿no? Y es
porque nos sorprende, porque nos permitimos salir de esas coordenadas, ¿no? Y dice, en su profundidad reside el origen. Este origen, que es el origen, en su profundidad es el origen de todas las cosas, pero no está en la superficie, sino en esa cuestión. Después dice, suaviza sus asperezas, disuelve la confusión. Recuerden que parte de lo que estuvimos hablando la primera vez, es que decíamos que, por ejemplo, la verdad del Tao no es opuesta a la mentira, para nada. O sea, la mentira es una forma de verdad, como lo es para el psicoanálisis. Cuando yo sé que eso es mentira, sé que es verdad que eso es mentira. Cuando está algo advertido como que eso es mentira, eso no es mentira. Bueno, es mentira, pero porque me engañé. Entonces, lo que sí es opuesto a la verdad es el engaño. Entonces, cuando uno está engañado y uno no advierte que está engañado porque está engañado, entonces uno no sabe cuál es la verdad. Entonces, en el engaño, sí hay un extravío. Y lo que nos está diciendo es precisamente en la medida en que busquemos el güey y no el wu güey, en la medida que estemos hablando del güey, como este llevar desde la razón, desde esta parte de decir, lo único que propiciará es extravíos. Solo hará que las cosas sean de otra manera. Solo hará que las asperezas sean ásperas. Y no que las asperezas sean una condición de las cosas. En donde si nos da un lengüetazo un gato, pues no podemos esperar que no sea áspero, ¿no? Pero ese es su misterio y eso es lo maravilloso precisamente del lengüetazo del gato, su aspereza, su situación. Y después dice, en ese sentido se disuelve toda confusión, porque la confusión viene del engaño. Y dice, esto que estamos aquí atempera su esplendor, que es lo que hablábamos de las ilusiones, ¿no? De esta parte hemos estado hablando de cómo desde Nietzsche, en este libro de Más allá del bien y del mal en sentido extramoral, nos muestra cómo este mundo de ilusiones, este mundo de fantasías, este mundo de lo esplendoroso, es donde precisamente gravita la posibilidad de no estar en el mundo, de estar atrapado en una serie de elementos narcisísticos, ¿no? Y donde finalmente no nos identificamos con el esplendor, sino con el polvo que se va desprendiendo de nuestro propio caminar, con el polvo como esa partícula que es llevada quién sabe a dónde a partir del viento, pero que es siendo en esa dejándose llevar por el viento y que no tiene el güey acuérdense la otra palabra importante para entender el wu güey y el güey es el li. Y entonces que no se opone a ese li, a esa naturaleza, a ese flujo, a ese sentido profundo digamos, de las direccionalidades que tienen de lo que estamos hablando, del deseo, en tanto siendo, porque si no somos, podemos reconocer con claridad ahí donde no somos. Y ahí donde no somos es esta parte donde estamos peleando con el li, con nuestro li, con esta parte del siendo transitivo, del fluido, de los contextos. En este pensamiento es también de estar siempre articulados a que, para decirlo de alguna forma, ¿se acuerdan cuando hablamos del tiempo? Y que decíamos que el tiempo está pensado Vale, ¿me pasas la chía, por directamente favor? relacionado con lo eterno. Porque, y decíamos esta frase de Kundera, ¿no? Y quedará inscrito entre las horas y los días para siempre. Ese instante, eso Y quedará inscrito entre las horas y los días para siempre. Eso ya lo hizo eterno, pero eso es una partícula. Esa partícula, ese momento, eso quedó para siempre. Por lo mismo es eterno. Entonces, lo eterno no es algo que sea eterno por sí mismo eterno, sino es porque en este juego entre la partícula, entre lo efímero, entre lo que sucede así rápidamente y lo eterno, hay un total vínculo, ¿no? Y el vínculo, lo que lo establece como eterno, es la posibilidad del ser, de que estemos en eso que se está jugando, que sea parte de nuestro camino, en donde somos en el camino,
y nos reconocemos en el camino. Y también podemos, ojo, porque también podemos suponer que estamos caminando y en realidad estamos en una cuestión totalmente maníaca, ¿no? En la manía, haciendo cosas y estoy ocupadísimo haciendo muchas cosas. Y entonces lo que diría el Tao es, estás en el Wei, no en el Wu Wei. No estás operando desde el Wu Wei, el Li, siguiendo el Li, sino estás precisamente, estás peleando con el Li y estás haciendo muchas cosas. Entonces aparecerá el famoso texto de los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Llegan a sus metas y fracasaron. Y eso es lo que nos advertía Freud, ¿se acuerdan? Y entonces aquí, esta parte me parece esto también genial, digamos, del Tao. Esto tiene diferentes versiones. Les voy a leer otra, pero me encanta. Pues dice, por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. El Tao es más antiguo que los dioses. Y la otra versión dice, wow, dice, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando aquí de suaviza sus asperezas? Aquí dice, suavizando sus propias asperezas, ordenando sus enredos, moderando su resplandor, sumergido en su propio estruendo. Sin embargo, oscuro como las aguas profundas parece seguir siendo, desconociendo de dónde proviene, asemeja al predecesor de todas las cosas. Aquí asemeja al predecesor de todas las cosas y nos dice, no sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. Y en una de las otras versiones dice, yo no sé de quién es hijo, pero parece que fue antes que Dios. Entonces, ¿cómo se piensa eso? ¿No? Eso es interesante porque hay un antropólogo que se llama Lucien Levy-Bruhl. Tiene un libro que se llama Mitología Primitiva, algo así, donde está trabajando con en el norte de Europa y con uno de los chamanes, y entonces está hablando con él sobre la diosa Caribú. Y entonces él le pregunta, bueno, dice, y la diosa Caribú era una diosa antigua que tenía la piel muy blanca. Todo este grupo de lapones que está en la parte de Finlandia hacia arriba, ¿no? Y entonces le dice, la diosa Caribú que era muy blanca y tenía una piel de caribú para cubrirse el cuerpo, y fue cuando decidió hacer los caribús. Y entonces Lucien Levy-Bruhl le dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que la diosa tuviera la piel de caribú antes de que hubiera hecho los caribús? O sea, como diciendo, o sea, tiene que haber por lo menos un primer caribú para que le haya quitado la piel. Y entonces el chamán lapón le dice, como no entendiendo la pregunta, dice, escuchó que era diosa. O sea, güey, o sea, si es diosa, puede hacer lo que se le dé la gana. O sea, puede inventar la piel antes que a los caribús y puede hacer caribú sin piel. O sea, es diosa. Dice, perdón, escuchó que era diosa. Entonces, en este sentido, me parece genial por esta parte en donde aparece, dice, el Tao, desconocido de dónde proviene, asemeja al predecesor de todas las cosas. Y después aquí dice, no sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo es posible que el camino sea más antiguo que los dioses? Si se acuerdan, en el primero de los capítulos,
Y se acuerdan cuando les hablé de uno de los sinólogos más importantes en el Tao, que decía que si existe algo en el Tao que él pudiera reconocer como un principio que gobierna todo el Tao, él decía que era un principio femenino, un principio no masculino, un principio femenino en donde él lo que está hablando es como lo femenino es lo que engendra lo masculino, en donde si quieren hay este sistema masculino-femenino, pero donde lo femenino tiene un papel primordial para el Tao. Y en este sentido, el Wu Wei sería esta lucha femenina contra el Wei, lo masculino. Y entonces aquí, acuérdense en el primero, que dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo advertimos su apariencia. Y desde el ser, perdón, ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo peso y el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Entonces, cuando está hablando de que el Tao es antes de los dioses, lo que nos está diciendo es el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Entonces, en este sentido, los dioses aparecerían como consecuencia de ese camino. O sea, los dioses es una de las maneras de ponerle esta parte de la parte de representación, de decir, el camino sin nombre es el Tao, es anterior a todo. Pero después aparece el yo, aparece la conciencia, aparece la intelectualización, que también son necesarias y también se articulan al Tao y también se requieren en este juego dialéctico, en este juego de yin y yang, en donde el yin engendra al yang y el yang al yin, donde lo masculino engendra lo femenino y lo femenino a lo masculino, con esta idea en donde nada más del Tao, el Wu Wei se expresa de esta parte de lo femenino. Esto eterno, esta cuestión, y los dioses entonces son posteriores al camino, porque ya tendría que ver como con un ejercicio quizá de ponerles nombre, y el Tao es sin nombre, y los dioses tienen nombre. Me voy a ir rápidamente al 6. Recuerden que todas las cosas que ustedes quieran revisar y discutir y todo eso, manden por favor su comunicación. Somos muchos los participantes, por eso no hay manera de que podamos participar en este foro, ¿no? Entonces dice, el espíritu del valle no muere. Es la hembra misteriosa, la puerta de lo misterioso femenino. Es la raíz del universo. Ininterrumpidamente prosigue su obra sin fatiga. El espíritu del valle no muere. Es la misteriosa madre. La puerta de la misteriosa madre es la raíz del cielo y la tierra, preservando sin cesar, obra sin descanso. El espíritu del valle nunca muere. Esta forma la misteriosa madre. Su vientre es la puerta del origen del cielo y la tierra. Continúa permanentemente. Realiza sin consumarse jamás. Pídele y te servirá con facilidad. Por ejemplo, ese pídele y te servirá con... Ahí yo siento guiños ahí, confucianos, así. Esta parte donde aparece,
de donde aparece la posibilidad de la conciencia interviniendo, de pedirle, y no de sumergirte a este azaroso ser, a este polvo en el viento, a esta parte donde el azar interviene en tanto falta de direccionalidad, pero en donde sí podemos reconocer nuestro paso. O sea, nuestra vida es un extravío. Sí, solo sí estamos en el Tao. Pero es extravío donde nos vamos encontrando en esos momentos en donde aparece el Tao, precisamente, donde aparece el Wu Wei, ¿no? El Wu Wei que está, hiciste eso y se detuvo así. Ahí está. Ok, se congeló. Bueno, pero si hubo algún contratiempo o algo, me dicen. Ah, es que dice que el internet está inestable. Bueno, todo bien, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces en este sentido, cuando estamos hablando del espíritu del bosque, del valle, dice, el espíritu del valle no muere. Es la hembra misteriosa, la puerta de lo misterioso femenino, es la raíz del universo. Hay una frase ahorita no recuerdo quién, que dice que en el secreto de Polen se encuentra guardado todo el secreto del universo. O sea, en el secreto, en el grano de polen está el secreto del universo. Esta idea fractal, ¿no? De que de lo simple se va construyendo lo complejo. Y que es en ese sentido en donde hay un juego entre la simplicidad y la complejidad. El espíritu del valle no muere. ¿Cuál es el espíritu del valle? ¿Cuál es ese espíritu del valle? Y nos dice, es la hembra misteriosa, la puerta de lo misterioso femenino, que es la raíz del universo. Entonces, en el espíritu del valle está la hembra misteriosa y ese espíritu del valle, que es la hembra misteriosa, es la puerta al misterio femenino que nos conduce a la raíz del universo. Entonces, esto, hay muchas analogías que uno a veces construye a partir de todo este tipo de cosas y demás, ¿no? Pero hay una frase que a mí hay una manera en que tengo una lectura de lo que en Lacan se conoce como las fórmulas de la sexuación, en donde con franqueza hay cosas que me estorban de cómo se problematiza a veces esto, pero que en esencia de lo que habla es de la posibilidad de que haya no sujetos, porque eso es otra cosa, sino personas, individuos, colocados del lado del poder, del lado de aquello que da valor, de lo que se valora, y otros que tienen la posibilidad de estar ahí, pero también tienen la posibilidad de salir e ir a la falta, a lo imposible, a que no sean los parámetros que rigen esto que se valora y que pueden ir a otras cuestiones. Por ejemplo, un artista que auténticamente se permitiera ser llevado por la fuerza de su creación, sin que fuera intelectualmente guiada y todo ese tipo de cosas, se podría colocar desde este lado en donde aparece la falta, aparece el vacío. Lacan a ese lugar le llama posición mujer y la posición hombre la llama la posición donde estamos concernidos del lado del valor, de lo que se valora, de que por lo menos hay uno que sí va a ser millonario si hace esto, o que sí va a tener éxito si sigue el camino de tal manual para tener éxito. Hay al menos uno que sí, entonces yo puedo ser ese. Entonces me meto en esa trampa y entonces me guío bajo esas cosas y entonces estoy en el buey. Eso es el buey. ¿De acuerdo? Lo otro sería estar en el Wu Wei. Esto quizá pueda sonar escandaloso si no supiéramos que desde 1950, y concretamente ya claramente lo dice Lacan con todas sus letras, en el seminario 18, nos está invitando todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero nos invita
a que leamos poesía china. Dice, lean poesía china. Por este sentido de este juego de antinomias del juego, e incluso habla del yang ahí, Lacan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cómo este pensamiento del Tao ha influido desde Schopenhauer, cómo ha influido el pensamiento de Lacan, de Nietzsche, de Heidegger, y después estos para regresar a entender el Tao. Entonces ha habido un juego ahí también en donde el tiempo lógico y el tiempo cronológico se han estado entreverando, y cómo estas distancias históricas de todo esto producido nos están dando herramientas para entender esto otro. Entonces, si ustedes me ponen a poner, el espíritu del valle no muere, es la hembra misteriosa, que sería, desde esta perspectiva, el Wu Wei, la puerta al misterioso femenino, que sería el Li, que es la raíz del universo. Es esta parte de estar en la frecuencia, afinados, afines, a toda esta serie de circunstancias y de cosas en donde somos concernidos. Esa sería la verdad del deseo, esta afinidad con la afinación y con eso que nos tañe y nos atañe, ahora sí que nos tañe y nos atañe, en donde somos en eso que vamos siendo transitivamente. Y que eso es la raíz del universo, porque es la raíz de lo que somos. ¿De acuerdo? Y que ininterrumpidamente prosigue su obra sin fatiga en la medida en que precisamente es como el polvo en el viento, como este polvo, como estas condiciones en donde si nos permitimos ser siendo transitivamente y todo eso, será necesariamente sin fatiga, porque no estamos operando toda esa fuerza que hemos estado acostumbrados desde Occidente, ¿no? De generar este tipo de cuestiones. Algo que advertirles, algo... Sí, hicieron unas preguntas que podemos contestar ahorita. A ver, ¿sí? Nada más, ¿cómo se llama el poema de Rubén Bonifaz? ¿Y qué versión recomiendas sobre el Tao? Uy. Híjoles, todas, confróntenlas. Es que no recomiendo una sola. O sea, donde vean ustedes que hay algo del orden y entonces la razón suprema nos guía, y entonces eso es Confucio. Entonces, es una versión más confuciana. Por ejemplo, la versión que es muy confuciana y que lo advierte y el propio traductor y todo eso, pero tampoco está mal que lo lean. O sea, bueno, para que vean cómo está esa influencia de ese pensamiento, ¿no? De la parte de Confucio, era lo que usted estaba diciendo hace rato de los pensadores, no, bueno, Lacan cita mucho a un Mencio en el seminario 18. Él fue discípulo directamente Lao Tse, de Confucio. Fue directamente discípulo de Confucio. Pero Confucio pensaba en los reyes y Mencio pensaba en el pueblo. O sea, si quieren ustedes pensarlo, el primer marxista de la historia fue Mencio, 400 años antes de Cristo. Fue el que dijo, ¿sabes qué? No. Y si el emperador no está haciendo cosas justas y buenas para el pueblo tiene derecho a derrocarlo. Eso dice Mencio. Entonces, si ustedes me dicen, déjenme ver, aquí está. Es que sí fue, ahora con tiempos de coronavirus, por eso lo tengo en tablet. Se llama el Tao Te Ching de Lao Tse. Este es el que le digo que es muy confuciano. Entonces, si quieren una versión confuciana, pues es este. Si quieren una versión, la que les envié, las que ustedes pueden seguir del núcleo duro del Tao, esa no es una buena traducción, pero por lo menos no siento que sea en ese sentido del deber y todo eso, siento que reconoce algo del sentido del Tao. Estas otras dos versiones de ediciones de bolsillo, del Tao Te Ching y de cultura, que tiene que ver con una versión crítica, también
Pero no hay la versión que yo les pueda recomendar, francamente. O sea, voy leyendo, por ejemplo, hay muchas, hay muchas propuestas, ¿no? Hay una versión esa sí es buena, por ejemplo. Y esa no la tengo aquí, esa sí está en mi consultorio. Es un español que es un sinólogo. Tengo aquí un par de libros de él. Es un libro difícil de conseguir porque es una versión pues ya vieja. Déjenme ver un segundo. Están mis anotaciones estas de... No, no están estas anotaciones. Bueno, después les digo, bueno, sí, después les digo, les mandaré la versión de este que recomiendo. Después, ¿se podría decir que es un pensamiento sistémico? Híjoles, no. O sea, lo que sí es verdad es que no es azaroso, no es arbitrario. No es un pensamiento arbitrario en donde una cosa vaya a significar cualquier cosa en cualquier momento, no. Sistémico, o sea, digamos, si pensamos en el espíritu que pudo haber estado guiando al tipo que era el viejo maestro Lao Tse, podríamos pensar que quizás sí había algo ahí de sistémico del lado del Li, pero sistémico, por ejemplo, ya sería una mala palabra. Es como pensar que un río, el caudal de un río es sistémico. O sea, no es arbitrario, sigue un camino, ese camino que sigue está construido a partir de su historia, de haber buscado otras cosas que lo entorpecieron y va siguiendo. Entonces, en ese sentido, si quieren ustedes pensarlo, si quieren sistémico, más bien como de heurística, del lado de las heurísticas, o sea, de esas astucias que pueden seguir caminos. Yo lo pensaría más por ahí, como heurísticas más que sistémico. O sea, a la luz de nosotros puede parecernos sistémico, pero creo que de la intencionalidad de Lao Tse, pensando como Li, el Tao como persiguiendo el Li, el cauce, el no pelearse con las corrientes de viento, con la naturaleza de las cosas, pues no es sistémico. El poema de Rubén Bonifaz, creo que se llama El manto y la corona. Bueno, por lo menos está en ese libro. Bueno, si quieren después también, ellos pueden acceder a las páginas. Ya está ahí la página de Yoga Studio 19, la de Facebook. Ahí Hay una página de Yoga Studio 19 en Facebook. Si no, también en el correo, que también es... Si no, en el correo. yogastudio19@gmail.com. yogastudio19@gmail.com. Pueden hacer las preguntas y aquí mismo la siguiente les voy dando lo del poema de ¿no? Rubén Bonifaz. Después me dice que si la de Carmelo el Luis, es que es lo que les digo, el tema es, por ejemplo, estaba leyendo a unos filósofos sinólogos importantísimos y estaban diciendo, ¿cómo fue lo que dijeron? Que eran principios, todos ellos estaban poniéndolo como una filosofía, el Tao como una filosofía metafísica. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué quieren decir con metafísica? Si están pensando en la metafísica como la metafísica kantiana, que es la que yo conozco, o sea, como metafísica, como el principio de la fisis, de la naturaleza de las cosas, como las partículas elementales, que sí, pero estamos haciendo tantos recortes para pensarlo como metafísica, porque el chiste es que esto, precisamente el Tao, lo que nos está mostrando es que las partículas elementales están totalmente articuladas o sea, forma es fondo. Fondo y forma están articulados. No hay forma sin fondo ni fondo sin forma. Entonces, lo superficial es superficial porque hay algo dentro. Entonces, para decirlo de otra manera,
ya en estos términos. No hay noumeno, no existe el noumeno si no lo conocemos a partir de sus accidentes, o sea, a partir de sus formas, de sus manifestaciones. Freud hablaba de las manifestaciones de lo inconsciente porque decía lo inconsciente es inaccesible, imposible. Entonces, es esas manifestaciones los que nos permiten llevar estas cosas. Entonces, eso es parte del problema de enfrentar esto. Por eso es esta apuesta de decir, bueno, usemos otro tipo de herramientas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues ya me agradecen ahí muchas personas. Sí, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ya les van a dar unos comentarios finales. Nada más para la siguiente clase, comenzamos 12:30, el curso comienza a 12:30, pero voy a abrir la sesión de Zoom como hoy, 15 minutos antes, para que puedan comenzar a acceder y no se saturen todos al mismo tiempo. Y pues muchas gracias por su participación y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, quédense en casa y saludos.